Buenos días, buenos días. La Biblioteca y Bienser les agradece su asistencia a esta conferencia, Primera Globalización de la Economía, una perspectiva desde Antioquia la Grande, en el marco de la exposición El Paisa y sus orígenes, lo que no se ha dicho del descubrimiento, por el investigador que están viendo ustedes, Ricardo Saldarriaga Gaviria. El profesor es antropólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en antropología física de Pittsburgh, en Estados Unidos, arqueólogo aficionado, director del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia y director del Museo Universitario también de la Universidad de Antioquia. Ha sido merecedor de varias distinciones, el Consejo de Medellín, el Orden al Mérito Don Juan del Corral y la Asamblea Departamental Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo, grado oro. Maestro, bienvenido y comience pues su exposición. Muy amable, gracias. Buenos días. Les agradezco la presencia de ustedes porque necesitamos investigadores para descubrir todo los secretos que tiene el Paisa. El Paisa, cuando yo empecé a investigar, hace más o menos 45 años, empecé con una meta pequeña, que es lo que uno trata como de mirar. Y ahí que si usted va a ser investigadores, se pueden poner metas y cuando encuentren esa meta ya completa, les abren 10 puertas más. Cuando abre esas 10, encuentran 100. Entonces, así llegué yo. Me puse a investigar sobre el Paisa y en esa época, hace 45 años, se decía que el Paisa era judío o era vasco. Otros decían, no, era vasco y tenía algo de judío. Y se quedaban bailando en judíos y vascos. Entonces yo me puse a investigar y fui encontrando que el Paisa es una mezcla, como está todo en el libro, 35 etnias diferentes, 35 etnias. Etnias eran como independientes con su idioma diferente, su raza diferente, su procedencia, origen diferente. Entonces estuvo llegando gente de muchas partes. Yo encontré que estuvieron llegando aquí desde, diría yo, 50.000 años antes de Cristo ya estaba llegando gente aquí, sobre todo los melanésicos. Yo enseñé errores, por eso ustedes también tienen que venir con la mente abierta, porque uno viene a aprender, o también viene a desaprender, porque uno llega a la conclusión, como llegué yo, que Colón no descubrió América. Eso ya estaba descubierto por mucha gente, y desde 50.000 años antes de Cristo, y de donde hay más datos, pero no para Antioquia la Grande, es alrededor de 3.500. Yo me ubiqué a averiguar todo, 2.000 años antes de Cristo, me puse a averiguar todo lo que había aquí en Antioquia la Grande. Yo llamo Antioquia la Grande, Antioquia, Caldas, Risaralda, el Quindío, Valle, Chocó, parte del Tolima, que es la zona que tiene más oro en el mundo, en aquella época. En este momento no, pero en aquella época, estamos hablando de 2.000 años antes de Cristo, aquí llegaba mucha gente a buscar oro para esos viejos imperios. Entonces, aquí había mucha gente que ya estaba trajinando de diferentes idiomas, diferentes culturas. Había morenos, porque aquí hubo negros antes de Cristo, negros, porque uno piensa, cuando yo empecé a investigar, pensé que los negros que había aquí en Antioquia fueron traídos por los españoles, sí, los trajeron como esclavos, pero antes de ellos y antes de Cristo ya estaban llegando aquí negros, y no eran los esclavos, sino emperadores o faraones negros, faraones, ¿no? Que venían con mucho poderío, no solamente en la parte de fundición y de minas, sino en la navegación. Entonces, la conclusión, Antioquia la Grande tiene más de 35 etnias, 18 que ya las extinguimos. Ya no se encuentran ni los tamíes, ni los nutaves, ni los patangoros, ni pipintac, eso ya se acabaron.
quedaron como los sitios donde ellos vivían. Quedan todavía algunos 4 grupos que todavía sobreviven, como los catíos, como los chamíes, como los jaiducamas, los chocoes, todavía sobreviven, o los tenemos muy marginados, a pesar de que cometemos un error. Yo a veces complemento en mi conferencia, digo una cosa para que la gente piense. Digo yo, cuando los españoles llegaron aquí, digo aquí a Antioquia la Grande, aquí no había indios. Y me quedo callado un momentico. Para que piensen, dice, como que aquí no había indios. Digo, no, aquí cuando llegaron los españoles, aquí había chinos, hindúes, egipcios, griegos y romanos. Vivían aquí en Antioquia la Grande. Yo llamo, en el libro, llamo para esa cultura el imperio Ilama, porque me da tristeza que los historiadores hablan del imperio Inca, del imperio Azteca, del imperio Maya, pero no hablan de este imperio que había aquí. Entonces yo lo bauticé el imperio Ilama, con Y al principio, Ilama. Entonces el imperio Ilama empieza a funcionar más o menos 2000 años antes de Cristo, y en la época de Cristo ya llegaron a una época decadente. Como que en la época de Cristo el imperio Ilama había llegado a una decadencia. Me puse a estudiar, a investigar por qué la decadencia, primero que todo, por guerras de religiones, porque como eran 18 etnias distintas, aquí habían brahmanistas, había budistas, había cristianos antes de los españoles, que todos ellos se enfrentaron. Tú sabes que las religiones muchas veces tienen una mala visión de la vida, y más bien se ponen a guerrear, porque se inventan dioses guerreros. Entonces, que es una cosa que hay que bregar a corregir. En todo caso, aquí existían todos esos grupos. Y la otra cosa que los llevó a la decadencia fue el mambeo de la coca. Aquí en Antioquia, ese arbolito no es nativo, pero en lo que es Ecuador, Perú, Bolivia, es un arbusto nativo, es una sea como maleza, y tiene una sustancia que se llama la cocaína, que es un alcaloide que produce efectos psicológicos o biológicos. Entonces los indios utilizaron el mambeo. El mambeo, ellos llevaban en una mochila hojitas de coca, tostadas, secas al sol o a la sombra, mejor. Entonces masticaban. Si mastican eso, es como comer lechuga, porque la lechuga también tiene narcóticos. Y lo mismo que la cáscara de la manzana. Si uno come cáscara de manzana, o a los niños les dan cáscara de manzana en el tetero y se duermen. Y la lechuga también. Como que hay muchas sustancias que tienen alucinógenos. Y uno come mucho alucinógeno. El cilantro, por ejemplo, tiene alucinógenos. Uno le echa a los frijoles hojitas de cilantro y le produce sueño. Bueno, en todo caso, el indio manejaba en una mochila hojitas de coca. Se echaba un puñadito a la boca, y de un poporo, ahora ven, los poporos son vasijas muy bonitas que tienen 4 senos arriba, 4 senos. Entonces de ahí sacaban un poquito de cal. Entonces la cal la juntaban con la coca y masticaban y le sacaban la cocaína. Botaban el bagazo y se echaban la segunda mambiada. Por eso cuando los españoles llegaban acá, les preguntaba a los indios, ve qué distancia hay de aquí a Magá. Y dice, y aquí a Magá hay unas 4 o 5 mambiadas. Entonces ellos iban mambeando, y el mambeo les quitaba la fatiga, les quitaba el hambre, la sed. Como que eso es un efecto de la cocaína. Entonces abusaron. Entonces la decadencia se debió a las guerras de diferentes religiones y el abuso de la cocaína por el mambeo de la coca. En todo caso,
voy a empezar la conferencia por un campo diferente que me interesa conocer, que ustedes también muy interesante. Hablando del origen de la Tierra. La Tierra, cuando todavía estaba en su época de fusión, ella pasaba por ciertos campos con asteroides, pero los asteroides tenían distinto contenido mineral. Entonces caía unos bloques de esos gigantes en ciertas partes y entonces la corteza quedaba rica de ciertos minerales. Por eso los geólogos se preguntan, ¿por qué en Chile hay tanto cobre? Chile es el primer productor de cobre en el mundo. Ahí se encuentra cobre por cantidades. Chile vive con mucha plata por eso. Perú tiene mucha plata. Toda esa zona allá del lago Titicaca y toda esa zona se encuentran muchas minas de plata. Algo de oro. Esta zona de Antioquia la Grande, el Imperio Ilama, era rico en oro, porque Antioquia ha sido una productora de oro, la mejor productora de oro en la época de antes de Cristo. Y si seguimos, uno encuentra al sur de Venezuela y Brasil minas de hierro, cantidades de hierro. Allá tienen hierro para todo el mundo. Y si nos vamos al otro mundo, por Singapur, por la península Malasia, allá encontramos que esa zona Malasia es muy rica en estaño. El estaño es un metal brillante como la plata, funde a una temperatura de unos 320 grados y hacen papel casi como delgaditico para envolver confites. Claro que como es más caro, ya los están envolviendo en aluminio. Bueno, en todo caso ya ven ustedes que la Tierra tiene unas concentraciones diferentes. Eso abrió la capacidad de comercio globalizado, porque como el hombre necesitaba cobre y no existía en su tierra, pues tenía que viajar a otras partes. Si quería oro, tenía que venir aquí, aunque en otras partes también hay oro, pero como aquí estaba más concentrado, entonces eso empezó a mover el comercio en la tierra. Hay que entender una cosa, que el hombre primitivo tenía como instrumento importantísimo hachas de piedra, lo que llama la edad de piedra. Ellos hacían hachas, astillas de piedra, hacían muchas cosas de piedra, pero cuando encontraron el bronce, esa es una chita de bronce muy vieja de 3000 años antes de Cristo. Ahora la podrán ver aquí cuando quieran venir a verla. Cuando encontraron el bronce, les abrió un horizonte como es para nosotros el celular hoy día. Entonces todo el mundo se puso a buscar estaño, porque para hacer el bronce es una aleación de cobre con estaño. El cobre es rojizo, y el estaño es de plata. Y al fundirlo juntos quedan así como estas figuras que son de bronce. Esta parece de oro porque sí tiene una capita de oro. Estas son figuras arqueológicas de antes de Cristo, doradas, porque también hicieron sin dorar. Bueno, en todo caso, cuando el hombre pasó de la edad de piedra a la edad de bronce, entonces empezaron a buscar estaño. Entonces, Grecia, Egipto, iban a muchas partes a buscar estaño, pero encontraban a veces minas pequeñas. Cuando se dieron cuenta que las minas importantes estaban en Malasia, entonces abrieron caminos para allá. Nosotros a veces decimos un error o una simplificación, decimos el camino de la seda. Y todo el mundo habla del camino de la seda, que los griegos y los turcos y todas esas zonas ahí de esas culturas famosas de Asia iban por Afganistán, por el norte de la India, hasta Indochina, hasta Malasia. Pero decimos nosotros el camino de la seda. Pero yo creo que
debería haber sido más bien la ruta o el camino del estaño, porque el estaño es el que necesitaban para hacer sus herramientas de bronce. Entonces se abrió un horizonte muy grande con respecto a con la invención del bronce. Entonces el hombre empezó a navegar. Abrió ese horizonte de cómo navegar. Entonces nosotros a veces, de aquí en esta montaña, no sabemos nada de mar. A veces nos da miedo meternos 2, 3, 4 metros en el mar. Pero en aquella época esa gente, como vivía en islas, en muchas islas, y eran navegantes en canoitas, en balsitas pequeñas, fueron inventando grandes embarcaciones. Eran tejidos con guaduas o con madera, y a veces tenían unos terminales a los lados como balancines, de modo que el oleaje los movía, pero no los volteaban. Hay una cosa que les interesa comprender. Nosotros hablamos de la corriente del Niño. La corriente del Niño todavía no se sabe, la están estudiando a ver en qué consiste, pero más o menos puede entenderse de la manera siguiente. Si ustedes se imaginan, aquí no tengo la mano, el Chocó, y la otra mano, Filipinas. Entre Filipinas y Chocó hay 17.000 kilómetros de océano curvo, porque son 17.000 kilómetros, entonces como la Tierra es esférica, entonces son 17.000 kilómetros. Cuando hay otro fenómeno que está asociado con la corriente del Niño, que es alta presión. Cuando aquí en el Chocó hay alta presión, el mar es tanta la presión que viene desde arriba que no se entiende de dónde viene eso, aplana el Pacífico, lo vuelve como un espejo. Entonces, por eso cuando los españoles llegaron ahí dijeron, este mar tan raro, como lo Pacífico, planito. Entonces aquí era plano, calmado, y en Filipinas se alborotaba, o sea, el oleaje de 4, 5, 10 metros, y cuando la presión se hace allá, entonces aquí se alborota. Entonces la corriente del Niño es un movimiento del océano sin manifestarse por oleaje, nada más que por empuje. Entonces el mar se mueve, empuja, más o menos 2,5 metros por segundo. O que si uno está en Filipinas y echa una canoita allá, y la canoita le ponemos un techito para dormir, y en la otra punta, cómo cocinar, y dónde llevar el coco, o dónde llevar legumbres que no se pudran fácilmente, tenemos comida. Entonces nos vamos de paseo, lo tiramos ahí a la corriente del Niño, cuando está haciendo ya aquí alta presión, entonces el mar empuja. Y más o menos se calcula que en 2 meses y medio llegábamos al Chocó. Y lo contrario, para devolvernos, utilizamos la corriente del Niño de regreso. Pero esa corriente la utilizó el hombre primitivo para venir acá, o para regresar por oro, porque ellos venían por oro. Pero la que más se utilizaron fue la corriente del subtropical del sur, o sea, por Australia, por Indonesia. Llegaban a las islas, a la República me fue el nombre, de Tahití, de Samoa, y seguían. Ahí en Samoa, cuando llegaron los romanos ahí, porque por ahí venían los egipcios y después los romanos, ahí fundaron los romanos la capital, y la capital la pusieron Apia, porque la palabra Apia es muy importante para ellos. En Roma, que había una gran avenida, la Apia, donde entraban los emperadores a caballo en sus carrozas. Entonces, a esa la pusieron Apia, y todavía tiene el nombre de Apia. Si ustedes se van a Samoa, la República de Samoa está formada por un montón de islas, su capital es Samoa. En todo caso, utilizaron esa vía
por Haití, Tahití, y llegaban a la isla de Pascua, último lugar de salvación. La isla de Pascua tenía antes mucha madera, eran bosques, pero como allá iban tumbando para arreglar las embarcaciones o para leña, entonces ya de ahí en adelante tenían que remar. De la isla de Pascua tenían que remar para la costa de Chile. Antes de llegar a la costa de Chile encontraron la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es una corriente fría que viene del Polo Sur y barre todo el continente suramericano. Entonces, como ellos venían en busca de oro, entonces se llegaron hasta acá, utilizando la corriente de Humboldt. Entonces, esos son los lugares, las corrientes importantes que utilizaron ellos. Pero otros utilizaron el Atlántico, como los griegos y los romanos. Que los romanos también llegaron aquí antes de Cristo, porque como les decía ahora, aquí cuando llegaron los españoles había egipcios, griegos, romanos, de modo que la mezcla de nosotros, el paisa, es una mezcla muy compleja, difícil de definirlo biológicamente porque nos estamos mezclando desde 3000 años antes de Cristo, culturas antiguas y después con las culturas que llegaron los españoles. Entonces es muy difícil definir, a pesar de que hay genes dominantes, que hay genes que todavía uno puede decir, usted tiene algo de romano, usted tiene algo de griego, usted tiene algo de chino, usted tiene algo de modo que el libro trae 35 etnias, de modo que hay unas características importantes al final de cada capítulo. En todo caso, aquí llegó toda esa gente que venían del viejo mundo por oro. Cuando llegaron aquí el Imperio y Lama, ellos buscaron las regiones más ricas en oro y encontraron, por lo menos el cronista que yo utilizo para investigar, lo que escribió el cronista. El cronista escribió mucha historia de la gente que encontró aquí y habla de que encontró 3 caciques mineros o orfebres tan ricos que dice que si Salomón, el rey Salomón, hubiera vivido con esos 3 caciques orfebres, Salomón hubiera pasado como un mendigo, porque era tanto el oro que tenían. Creo que se refería a Buriticá, se refería tal vez a Titiribí y se refería a Samarraya. Hoy día no se llama Samarraya, sino Pueblo Viejo, no Pueblo Rico en Risaralda, yendo para el Chocó. Entonces, aquí había muchas zonas. Entonces, las zonas más ricas en oro que encontraron aquí, los indios encontraron el oro de 3 maneras, diría uno. Primero, encontraban en las montañas las vetas de rocas que tenían oro. Entonces, martillando, iban siguiendo la veta y sacando el oro. Otros, barequeando en el río, cogían arena del fondo que tiene partículas de oro y entonces ahí barequeando sacaban las partículas de oro. Y tercero, recogiendo chicharroncitos de oro, porque hay muchas partes que por la geología se fundieron muchas de esas concentraciones de oro y formaron chicharroncitos o chicharrones. El español habla de que caminando por Santa Fe de Antioquia, por la parte alta de la montaña, encontraron un chicharrón del tamaño de la cabeza de un hombre. Era de cuarzo, pero lleno, cruzado con vetas de oro, ¿no? Que era muy pesado. Entonces lo estuvieron cargando. Pero entonces dice, el mismo cronista dice que como tenían tanto hambre, cuando vieron un perrito, entonces se les dio por perseguir el perrito, entonces soltaron la piedra y la piedra rodó y se perdió. Pero sí cogieron el perrito y lo comieron. Entonces, los chicharrones de oro, una vez a un médico que tenía alumno de la Antioquia, me dijo, profesor, me nombraron para estar como por Yolombó, pero era muy peligroso. Le digo, no,
usted no va a hacer, usted va a prestar un servicio allá un año como médico. Entonces se fue. Y por ahí como a los 3 meses vino acá a hacer visita a sus familiares y me dijo, profesor, yo quiero mostrarle una cosa que encontré. Entonces me dijo, vea, yo pasando por una quebradita, iba yo en mi mula, cuando vi allá en el fondo una cosa amarilla, me bajé, la saqué, un chicharrón de oro, más o menos como una bola de billar, de modo de oro. Y digo, vea lo que saqué allá. Ok, aquí era muy frecuente el oro. Una vez, yendo por allá por Urrao, me encontré con un tipo, carrito muy bueno. Y le dije, ¿yo estoy en qué trabaja? Me dice, limpiando la sal de la carretera. Y yo, sí, un obrero limpiando las acequias de la carretera. Pero no era suficiente la plata para poder. Y yo, pero ¿cómo conseguiste el carro? Y me dice, ahora le explico. Entonces me dijo, vea, yo limpiando el borde de la carretera encuentro derrumbes. Y me pongo a examinar en esos derrumbes y encuentro chicharroncitos de oro, chiquitos, medianos y grandecitos. Entonces ya sé que en todos los derrumbes vale la pena investigar, que uno a veces lo pasa por alto. Entonces, él, no solamente los derrumbes de la carretera, sino también cuando había un derrumbe en una montaña, se iba allá, examinaba y encontraba chicharrones. Entonces me invitó a Urrao y me dijo, venga, yo le invito, la casa más grande del parque de Urrao era de él. Que ya me di cuenta que él consiguió plata no limpiando las acequias de la carretera. Entonces tenía una casa gigante que la convirtió en un museito. Tenía ya muchos minerales que recogía, cosas arqueológicas, como que el señor. La gente que llegaba, o que llegaban de Italia, si eran romanos o venían de tal parte, entonces ya ustedes se dan cuenta, y voy a relatar algunos elementos que nos indican que parece que los españoles tenían prohibición de decir algo que les desmontara el show. Isabel la Católica, dice la Católica porque era una judía conversa, y Colón también era un judío converso. Los que estaban descubriendo América eran los portugueses, pero como ellos vivían de enemigos, entonces los españoles quisieron sacar a los portugueses, y entonces montaron un show, llamaron a Colón, dijeron, hombre, ¿usted por qué no descubre América? Y dice, sí, yo descubro América, yo sé dónde queda, porque Colón estaba viniendo aquí 8 años antes de descubrir América. Colón ya estaba llegando aquí, sobre todo a las costas de Colombia, donde se vendía oro. Entonces, ya aquí Colón, 8 años antes, ya conocía dónde estaba el oro. Entonces, él quería ir un poquito más al norte para no arrimarlos a los puertos donde había oro. Por eso él nunca desembarcó aquí en Antioquia ni en Colombia. La parte más cercana que llegó fue a Panamá. Y cuando llegó a Panamá, en el último viaje, preguntó por allá, preguntando por alguien. Entonces los indios le dijeron, usted está buscando unos barbados como ustedes y armados así. Ellos viven en Belén, en el río Belén. Entonces ya existía la palabra Belén. Entonces se fueron para allá y encontraron unos tipos barbados con mucho oro, hicieron contacto. Eso quedó en secreto porque Colón no escribió en su diario nada de eso. Entonces, ya, conclusión, Colón estaba llegando aquí. Entonces, montaron el show.
Pero para sostener ese show les prohibieron a los cronistas. Los cronistas eran los historiadores que iban relatando todo lo respecto al descubrimiento. Entonces, todo lo que tuviera alguna pista de que se dijera algo del descubrimiento, lo quitaban de la historia. Sin embargo, se encuentran algunos detalles. Entonces, no leyendo esas crónicas que son muy largas, muy fastidiosas para leer porque en español es antiguo, pero me puse a descubrir detalles y me descubrí unos detalles como los siguientes. Cuando un cronista llegó a la zona de Panamá, ese cronista le interesó mucho el cultivo, los cultivos que tenían los indios, y tenían cultivos en grande industrial, en forma industrial, añil. Añil es una planta propia de la India, pero tenían sembrada en Panamá. Entonces, aquí había gente que pues no debían traer la semilla de allá. Entonces, les explicaron cómo sacaban el añil, fermentando esas plantas, etcétera. Después se va a otro cultivo en grande que era de achote. Y le pregunto a usted cómo sacan el achote. Entonces se explica que las espigas sacaban las pepitas, les sacaban la felpita y hacían bollitos de achote. Entonces el español pregunta al indio, oiga la respuesta, vea, el achote lo empleamos primero para pintarnos el cuerpo para que no nos piquen los zancudos. Segundo, para echarle al chocolate para que dé espuma iridiscente, la espuma de colores bonitos. Y tercero, y oiga la tercera respuesta, para venderlo a China, porque los chinos lo emplean para teñir la seda. Entonces, miren que los cronistas estaban llegando por un lado, por el norte, pero por el sur, por el Pacífico, según la corriente del Niño, estaban viajando para China a llevar achote. Si llevaban achote, seguramente llevaron otras cosas. Por ejemplo, la coca, el tabaco, el mismo maíz. Todas estas plantas se fueron cruzando. De ahí que estamos hablando de la globalización en aquella época de muchos elementos alimenticios o industriales. Y entonces, entre las cosas que llevan hojas de coca, porque en las pirámides de Egipto, en unas momias, encontraron bolsitas con hojas de coca. Y la coca no es nativa de Egipto, es solamente de estas regiones altas de Perú y Bolivia. Entonces aquí llevaron coca para allá. Se ha encontrado también pinturas de piña. La piña también es una planta nativa de acá. Y allá en Pompeya, en las ruinas de Pompeya, encontré yo allá en unos murales unas pinturas con piña. Entonces ya había gente que había conocido la piña y habían llevado piña. Y ya trajeron también otras cosas para acá, porque el comercio se fue haciendo activo, solamente traían estaño de allá de Malasia para poder hacer todas estas figuras. Porque para hacer esta figura es el 90% es cobre, un 10% es estaño, pero mire que le da un color bonito. Cuando tiene poquitico estaño, como estas, queda así más bien de tipo cobre. Entonces, también trajeron, aquí una vez hablando con un botánico de la Universidad de Antioquia, le pregunté, ve, el tamarindo, el árbol de tamarindo, ¿dónde es? Y me dice, ese es un árbol nativo, ese es de aquí. Y entonces yo le pregunté eso porque yo sabía que el tamarindo es propio de la isla de Madagascar, y aquí llegó, porque aquí hay muchos árboles que los consideramos como nativos, o muchas plantas que las consideramos como nativas, y son de ese movimiento, entre ellos la batata. La batata fue una planta que se regó por el mundo, eso se encuentra uno en Indochina, se encuentra aquí casi no la utilizamos, pero la batata es una legumbre o un tubérculo bastante rico en carbohidratos y algunos muy dulces, pero aquí en Estados Unidos sí la cultiva mucho para engordar cerdos. Entonces había un intercambio de plantas, intercambio de ingredientes químicos, colorantes, metales, ¿no? Que
había bastante movimiento. Bueno, entonces ya se dan cuenta que aquí los indios tenían cultivos de achote para mandar para China. Otro detalle, cuando Balboa fundó a Santa María la Antigua del Darién, primera ciudad que fundaron los españoles al norte del Chocó, ya no existe esa, ni ruinas allá, unas ruinas pequeñas que encontré, como unos caminos de piedra que quedaron allá, pero enterrados en la selva. Entonces, cuando Balboa lo mató Pedro Arias, los soldados de Balboa se pusieron a limpiar una mina de oro abandonada y en la basura encontraron una moneda romana de oro de la época de César Augusto, 15 años antes de Cristo. Entonces, ¿por qué había una moneda romana en una mina en el Darién, al norte del Chocó, en una mina abandonada, una moneda? Ahí hubo romanos. Entonces me puse detrás de esa pista y encontré que no solamente encontraron una moneda, sino que también en el Perú también encontraron monedas y encontraron otras cosas de cerámica propia de los romanos. Entonces, los romanos que llegaron a Urabá venían por oro, pero Urabá les comentaron que el oro estaba para el sur. Por eso Panquiaco era un descendiente de los romanos, un cacique, Panquiaco, le dice a Balboa: vean, ustedes que les gusta comer oro, yo los invito a que al sur, a 6 días de camino, ya van a tener oro para comer. Y entonces ya porque los españoles, los soldados, le decían a los indios que ellos comían oro. Y en realidad sí comían el oro. Cuando ellos encontraban figuras de oro de ese tamaño, se las entregaban al teniente y todas las cosas grandes. Pero si eran narigueritas o areteritas, se las tragaban para no entregárselas al capitán o al teniente. Entonces, por eso ellos se tragaban esas cositas. Los soldados también, en aquella época, también querían tener oro sin control, porque ellos querían también mandar a sus familiares que quedaron en España bien pobres, porque España en esa época era muy pobre. En todo caso, ahí esa moneda se la llevaron al obispo de Santa María. El obispo le llamó tanto la atención que entonces la mandó para el Papa. Cuando estuve en Italia, en Roma, yo a preguntar por la moneda, allá en el Museo del Vaticano. No sabía dónde quedaba Colombia, ni menos Antioquia. Entonces no sabía nada de la moneda. Pero me dijo el encargado de la biblioteca: vea, mañana viene un señor que fue, estuve aquí director de la biblioteca mucho tiempo, puede que sepa algo. Entonces yo me fui temprano, estuve allá guardando y me metí en la biblioteca y de 5 libros, volúmenes gordotes, así como el mío, saqué creo que el segundo o el tercero y abrí una página. Pero lo que me encontré en esa página fue muy curioso. Ahí la tengo en el libro. Porque entonces en esa parte que encontré dice: Ptolomeo III, 230 años antes de Cristo, organizó una excursión para circunnavegar la Tierra. Porque en esa época ya existía el concepto de una Tierra esférica. Él quería, era circunnavegar la Tierra. Porque los españoles en la época de Colón, ellos pensaban que llegaban hasta el Ecuador y ahí se precipitaban. Porque para ellos la Tierra en la época de españoles era plana y se precipitaban en el Ecuador. Pero entonces, 230 años antes de Cristo, Ptolomeo organizó una excursión que fue organizada por los griegos, pero también había egipcios y romanos. Y salieron dice la historia ahí, lo que me leí, por el Mar Rojo, por el Índico, y llegaron hasta Indochina. Hasta ahí fue la historia de Ptolomeo. Entonces dije yo, seguramente que de ahí siguieron, cogieron la corriente del Niño y llegaron al Chocó. Eso ya es un supuesto mío. Y en el Chocó
como no encontraban un paso para el otro lado, siguieron para el sur a ver si encontraban algún paso para el Atlántico y llegaron hasta Chile. Como no encontraron, se desanimaron, el capitán mandó grabar en una piedra un escrito. Dice, yo fulano de tal, tomo posesión de todas estas montañas que son altísimas y muy largas en nombre de Ptolomeo III, de Berenice II, mi esposa, y del futuro Ptolomeo IV, y pone la fecha. Vemos que en esa época ya trataron de circunnavegar la Tierra, pero ellos venían utilizando también la zona de Magallanes. Los que más trabajaron las corrientes marinas fueron los chinos. Los chinos hicieron mapas, estamos hablando de 1000, sí, alrededor del año 1000 antes de Cristo. Los chinos ya estaban trazando las diferentes corrientes que había tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y tenían mapas. Muchos de los mapas los conoció también Colón. Ya habíamos dicho que Colón, el que descubrió América, que diría yo, en la época de Colón fue Alonso Sánchez. Nadie habla de Alonso Sánchez, pero Alonso Sánchez era un amigo de la moza de Colón. Colón tenía una moza en Canarias. Él tuvo un hijo con ella y la esposa estaba en España. Y entonces, ese es invento mío. Le dice, cuando llegó Alonso Sánchez, muy enfermo, parece que estaba navegando de aquí para allá. Y entonces le dice esa señora, por ahí tengo el nombre, dice, Aloncito, ¿usted por qué no le da las cartas de navegar a Coloncito, que también es amigo mío? Y parece que le entregó las cartas de navegar, o sea, los puntos donde debían, por donde debía navegar y los puertos que debía visitar por oro. Unos puertos que conocieron con más frecuencia era Calamarí, donde hoy día está Cartagena. Ahí hay mucho comercio de oro. Por ahí no hay oro, no hay minas, pero sí había mucho comercio de oro. Entonces, ese es otro detalle. Otro tercero, cuando el primero que viajó aquí por Antioquia fue Juan Vadillo. Juan Vadillo era un pícaro, fue gobernador de Cartagena. Lo mandaron a reemplazar al gobernador anterior, que era un pícaro peor que él, Pedro de Heredia. En esa época los españoles eran unos ladrones, recolectores de oro. Entonces, Vadillo lo mandaron a Cartagena, pero como Vadillo también lo iban a sentenciar, mandaron a cogerlo. Pero antes de que él se diera, de que lo cogieran, él armó una embajada. Dice el cronista, y yo consulto, Cieza de León, una embajada la más grande que se hizo en América. Para que se den cuenta, la embajada que traía Vadillo traía 512 caballos. Y venían muchos españoles con sus familiares, porque venían también en busca de oro, o familiares de los soldados, venían negros, esclavos, venían indios, indias, venía una embajada gigante. Atravesaron Antioquia desde Urabá y llegaron hasta Apia. Apia era donde fundaron a Cali. Cali fue fundada aquí en Risaralda, después la pasaron para donde está. Entonces, cuando llegó aquí, se llegó a Apia, todos los que estaban ahí, entre ellos estaba Jorge Robledo, preguntando, ¿ustedes qué vieron en el camino? Y dice, vimos mucho oro, cantidad y caciques muy ricos en oro. Entonces, Robledo organizó una excursión para regresar, y se regresó por el Cauca. Llegó a la zona de Arma y encontró a los armados, a los Pipintac. Los Pipintac tenían gran cantidad de oro que recogían, porque aquí los españoles encontraron indios mineros y orfebres, como los catíos, que eran los mejores, los fincenúes, los caramantas, y había indios más pobres que no tenían mucho oro,
y había indios tapados de oro porque no eran mineros ni orfebres, sino recolectores de oro. Y entre esos recolectores están los quimbayas, los pipintac de la pintada y los nutabes. Por eso a veces los arqueólogos de Bogotá, cuando hablan del oro que hay allá, se lo atribuyen a los quimbayas, porque los quimbayas encontraron toda esa cantidad, pero no fueron orfebres ni mineros, eran invasores. Los quimbayas no fueron sino invasores y habían sido desplazados desde China. Entonces, Robledo, cuando llegó aquí al Valle de Aburrá, él preguntó dónde estaba el oro y le dijeron en Arbí. Lo mandaron para la región alta. Entonces se fue por Arbí y encontró que por allá tenían mucho oro. Y después bajó de nuevo a Arba, aquí a Aburrá, y siguió para el norte. Y cerca de Peque fundó la ciudad de Antioquia, la primera Antioquia. Y dice el cronista que está con él, cuando Robledo fundó la ciudad de Antioquia, el cacique se llamaba Isaac y su mujer Judith. Como que había un asentamiento ya de tipo judío, ya que el cacique se llamaba Isaac, nombre judío, y Judith, nombre judío, su esposa. De modo que muchas veces uno le atribuye a los españoles esto, pero ya estaba fundada la población. Ese es un detalle. Otro detalle. Ahora estamos hablando de Vadillo. Vadillo, cuando venía del sur, llegó por la zona de Anserma. Y dice, llegó a una finca con muchos soldados. Entonces Vadillo le dice a sus soldados, pasemos de largo, no nos vamos a enfrentar con ese montón de gente que tienen ahí. Y entonces el capitán le dice, déjeme entrar desarmado. Entonces entraron desarmados a la finca y les atendieron muy bien, dice el cronista. Les dieron comida, les dieron bebida, les dieron de todo. Y entonces el cronista escribe, en esta finca tenían árboles de mandarinas, de naranjas, de toronjas, limones, y tenían muchos cerdos y gallinas. Entonces, eso lo enseñé yo un error. Yo enseñé que los españoles trajeron aquí los cerdos y las gallinas. Aquí había cerdos y gallinas ya antes de llegar los españoles. Entonces, en esa finca de Anserma ya tenían árboles frutales y entre ellos tenían eso. Otro elemento importante es, estoy pasando. Sí, porque tenemos que mirar. Sí. Entonces, voy a interrumpir aquí porque hay muchos detalles que pueden encontrar ustedes en el libro. Cuando ustedes consigan centavitos, se consiguen un libro de estos. Tiene mucha historia para desenredar, investigar, desde mucho punto de vista lingüístico, cultural, desde el punto de vista fisiológico. Hice una conferencia hace poquitico a unos médicos genetistas de la Universidad de Antioquia. Les gustó mucho porque muchas veces uno no sabe interpretar ciertas cosas. Por ejemplo, ustedes seguramente han visto por aquí gente mona, con el pelo mono, ojos azules, pecosos, y si van al santuario o si van a Granada, allá encuentran toda esa población y me dicen, ¿por qué tanto mono y tanto pecoso por allá por Granada y por Santuario y Marinilla? Porque hay un asentamiento de alemanes y griegos y de ingleses. Y esa es una historia más nueva. Ya pasamos para la época de Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar estuvo en Londres, le dijeron allá los ingleses a Bolívar, ¿oíste, Bolívar? Cuando saquemos todos esos, les dieron armas y les dieron ejército, y les dice, cuando saquemos todos esos soldados granadinos de allá, de Colombia, tú nos permites explotar las minas de oro. Y entonces Bolívar dice que sí, porque saliendo Sámano, cuando Sámano salió aquí, el último mandón que había aquí en Colombia, español, al frente de Cartagena ya había muchos barcos llenos con ingleses,
y con alemanes, y vinieron y se apoderaron de las minas de oro. De ahí que donde hay minas de oro actualmente se encuentran muchos monos pecosos, ojos azules. Bueno, hay muchos detalles que pueden encontrarse en el libro. Aquí van a encontrar, cuando pasen por acá, van a encontrar esta hacha de bronce. No tiene filo, porque esto no era un hacha para partir madera, era para partir las rocas. Como que ustedes ven las pirámides de Egipto, que son bloques gigantes. Bloques, la mayoría son de piedra caliza. La caliza cristaliza con ciertas superficies planas. Entonces, cuando el obrero se daba cuenta por dónde podría partir esa roca, le daban con esta hacha por encima, como tratando como de ablandar la cristalización. Después le metían un taco y martillaban, y entonces la piedra abre con superficies planas. De modo que muchas de esas piedras planas no fueron talladas ni mejoradas por el trabajo del hombre, sino por la cristalización de las rocas. Aquí está este detalle. Estas son muy brillantes de bronce, porque el español dice, estos indios son tan competentes que saben fundir el oro, soldar el oro y dorar. Yo no he podido saber cómo doraban, porque para dorar se necesita corriente continua. ¿Cómo hicieron para esto, para que quedara cubierta con oro? Y por eso la enterraron y esté limpia como está ahora, porque tiene capita de oro. Porque la gente a veces dice, no, eso no es antiguo, como está limpia. Y uno, eso tiene más o menos 1000 años antes de Cristo. Ok, esta no la forraron con eso, pero los errores que tiene no son por lo viejo, sino simplemente porque, como esto lo hicieron con cera, primero hicieron la figura de cera, pues le pusieron los detallitos de las falditas, el pelo, en los ojos, las areticas, y después lo metían en un bloque de barro, y cuando estaba seco, lo metían al calor para que la cera se perdiera. Por eso se dice, con la técnica de la cera perdida. Y lo que estaba ocupando la cera, lo reemplazaban con el metal. Aquí encuentran un pectoral de influencia romana. Este es de Urabá. Entonces los romanos utilizaron estos pectorales para los jefes, los militares, los tenientes, utilizaron estos pectorales. Hay una cosa muy curiosa y triste. De estas figuras salen de oro, salen de bronce amarillo y salen de estas verdes. Pero entonces hay una cosa que dicen la gente de Bogotá. El que tenga una pieza de estas se las quite del Museo del Oro o los museos en Bogotá. Entonces, ¿qué dice el huaquero? Que se estuvo 3 semanas metido en una huaca buscando oro, y entonces se encuentra el oro y dice, me van a quitar. Entonces dice, no, a mí no me lo quitan. Entonces la pieza se pierde la información porque la funden. Entonces, la meten en un horno y sale el lingotico de oro. Como que muchas de estas piezas, afortunadamente, nos hicieron también de bronce para que las pudiéramos estudiar. Bueno, vamos a proyectar algunas cosas que reafirman lo que les digo y ahora me hacen algunas preguntas cuando ustedes quieran. Eso, gracias. Sí. Esta es la laguna de Guarni. Los hijos míos, que son geólogos, y unas amigas, miren la laguna. Tiene curioso que las lagunas realmente están en las partes bajas de las montañas. Aquí existe una laguna es en la parte alta de la montaña. Cada vez se va secando,
pero ahí ven ustedes que es una lagunita que está. Si uno camina para donde están los arbolitos, se divisa Medellín. Siguiente. El libro tiene también mucha información de plantas y de animales, porque yo hablo en Antioquia de minerales, de los indios, de las etnias, de las características de la gente, porque aquí había gente más alta que los españoles, había negros, había blancos, había carirredondos de tipo chino, y también hablo de plantas. Esa allá, ese es el achiote. A veces yo di unos cursos de etnobotánica en Antioquia. Le preguntaba a la gente, ¿usted conoce el achiote? Y me decía, claro, en el Éxito venden. Pero entonces de esa raíz ya no se vende, ya nadie la cultiva, pero es una raíz muy aromática, anaranjada, y a uno le da tristeza que ciertas plantas y ciertos animales se vayan extinguiendo. Siguiente. La iconología. Iconología significa lo que es la figura. Uno puede saber por la figura, ya les dije ahora al principio, que hay ciertas características que son dominantes, hay gente que conservan las facciones de la cara de raza china, o de romanos, o de griegos. Esto, por ejemplo, son los catíos. En uno de los capítulos del libro lo titulo Los mejores orfebres de América. Estos eran de influencia birmana, de por allá llegaron. Por ahí estaba el camino de la seda, y los birmanos estaban mezclados con los griegos. Entonces yo digo que el camino de la seda no llegaba hasta Tailandia, llegaban hasta el Chocó. Entonces ahí ven ustedes las facciones de muchos de esos indígenas que eran orfebres, que no eran retratistas completos. Siguiente. Estos son los ilamas, de influencia china, redondos, con los ojos torcidos o oblicuos, pero redondos, cachetones. Esos son grupos de chinos, porque los chinos, China es tan grande, y un tipo que estuvo allá, un amigo mío, ya se murió, estuvo 37 años allá, me decía, vea, los chinos del sur son redonditos y muy formales. Los chinos del norte, esos tienen un genio muy bravo. Entonces les dije, sí, ellos tienen un genio muy bravo. Y me dice, usted también estuvo en China. Le dije, yo no estoy en China, pero sí sé que los chinos del sur les hicieron 9.000 kilómetros de murallas para defenderse de los chinos del norte. Hoy está todo junto. Hoy no son 9.000 kilómetros, sino 3.500 nada más. Lo demás lo han destruido. Pero los chinos del sur, para defenderse de los mogoles, o esos chinos del norte, que sí tienen pómulos muy salientes y un temperamento bravo. Entonces, los que llegaron aquí, temperamento bravo, todavía permanecen como indígenas. Por eso Perú, Ecuador, todavía existen grupos muy primitivos de indios, pero no se mezcla fácilmente, porque ellos tienen temperamento que no es fácil de convivir con ellos en matrimonio. Siguiente. Los chancos. Los chancos eran de influencia egipcia, hindú, venían de por allá por la zona del Ganges. Como tenían el culto al elefante, y cuando llegaron aquí no encontraron un elefante, trataron de hacer algo de elefante como ese que tiene orejas grandes, la nariguera grande, también tiene la del centro, también tiene nariguera, la trompa como del elefante, y la trompa se la pusieron para atrás. ¿No? Que el arte de gente que no conoció el elefante, sino que influencia a la abuelita, que le contó al ceramista, y ese al otro, y ese al otro. Entonces, ya la figura, la iconología fue cambiando según la evolución. Siguiente. Los fincenúes son de influencia egipcia. Los fincenúes estuvieron en 3 provincias aquí en Antioquia la Grande, en el Imperio Ilama, por el Sinú, al sur de Montería, en el Valle de Aburrá y por Corinto, Cauca.
Ellos fueron los que dieron el nombre aquí al Valle de Aburrá, porque Abu significa tumba, Ra, sol, porque todo este valle aquí era la tumba del sol. El sol era una deidad de ellos. Y como el sol se oculta aquí rápidamente y nace en forma tardía por las montañas, entonces este valle lo pusieron a Aburrá. Entonces el nombre de Aburrá es influencia egipcia. Ellos tuvieron sus habitaciones y sus cosas desde aquí la parte alta de acá de esta zona hasta la laguna de Guarni. Para eso encuentran pirámides. Cuando uno dice que hay pirámides, dice, pirámides, ahí por Arvía hay pirámides, y muchas, hay varias. Nosotros trabajamos con los hijos que son geólogos, estuvimos trabajando algunas, y algunas de las pirámides se ven desde Medellín. Entonces son tan grandes que dicen, no, eso no es una pirámide, eso es una montañita. Mire cómo está llena de pinos, de pátulas, de eucaliptos, pero son pirámides que nosotros como arqueólogos a veces no avanzamos en investigación de eso. Siguiente. Los etíopes, ya les dije que aquí llegaron negros antes de Cristo, llegaron por lo menos 4 tandas. Miren la boca grande, la nariz ancha, facciones muy de negros. Entonces llegaron acá, no como esclavos, llegaron como faraones negros que venían de la zona de Etiopía o de Nubia, Alto Egipto, y llegaron acá. La mayoría llegaron por el Índico, navegaron el Índico, el Pacífico, aterrizaron por Tumaco y penetraron aquí al Imperio Lama. Siguiente. Los romanos, miren la del centro, la nariz que tiene muy, sí, una nariz muy recta, pero el indio, el orfebre le puso arte, le quitó algo de la fisonomía, pero más o menos se da uno cuenta de que son no facciones de indios, ni de chinos, ni de catíos, sino de romanos. Siguiente. Muchas piezas arqueológicas de cerámica también expresan la cultura. Vea, por ejemplo, esta es la deidad que más se tenía aquí. Esta deidad la trajeron los catíos de Birmania. Es una figura femenina, son masculinas, pero tienen 4 bolas encima o 4 senos encima de la cabeza. Algunos tienen algunos detalles más, son sentados, son deidades. Yo llegué a la conclusión de que estos llegaron de Birmania, porque en Birmania también sacaron figuras de estas. Sacan una figura de este modo que habría manera de comparar. Siguiente. Una de las piezas que más utilizaron aquí fue el poporo para mambiar la coca. Miren los que están en el centro, esos de bronce, esos tienen arriba una bolita con un alfiler, tenían cal, entonces sacaban un poquito de cal con la saliva, juntaban allá y le echaban la boca para masticar con la coca, entonces mambiaban. Hay también poporos, se llaman poporos de otras formas, y ahí ven ustedes un indio mambiando, y esa figura grande ese de cerámica era para santuarios. Los santuarios de ellos, tan grandes como este salón y a 8 metros de profundidad, así me tocó verlos a mí, allá tenían de esos muy grandes, más grandes casi como de 2 metros, como que eran piezas de adorno de los santuarios. Siguiente. Los chancos, de influencia hindú, con influencia de los elefantes. Ven ustedes elefanticos muy redondos con su trompa, con una nariguera grande simbolizando los colmillos. Hay unos que son más larguitos como los de arriba, como que aquí hicieron muchas figuras de elefantes. Siguiente. Los ilamas de China, de la sur de China, hicieron piezas fálicas, tenían el culto al falo, miren que son piezas muy alargadas
como falos. Estas son reflexólogas. La grande tiene más o menos 1 metro de tamaño, para la chiquita que es de ese tamaño. Porque eran piezas que indican cómo era la medicina de ellos. Se hacían masajes en la planta del pie. Ahí están haciendo masajes en la planta del pie. Siguiente. Las artemisas de influencia griega. Aquí llegaron griegos. Yo logré estudiar unas 3 o 4 poblaciones con influencia griega. Entre ellos está Pácora, Salamina y otros al sur. Concordia, aquí en Antioquia. Tenían una cerámica muy parecida a la griega. Como yo conocí la griega, uno se pone a comparar y dice semejante. Entonces, la que está en el centro es la Artemisa de allá. Esa no es de aquí. Es una Artemisa de Éfeso, de Turquía. Pero aquí las hicieron de cerámica, algunas muy grandes. Hay unas más grandes que no están en la foto. No les saqué la foto. Miren ustedes la cantidad de senos como de una deidad de la fecundidad o una maternidad. Siguiente. Animalitos que ya se están extinguiendo. A mí me preguntan, ¿usted dónde consulta? ¿En qué biblioteca consulta? La mejor biblioteca es los pictogramas. Miren los de arriba, cómo fundían el oro. Allá están soplando. Miren el hornito que tenían, ahí fundían el oro. Estos de aquí agachados, seguramente por entre las minas, marequeando, buscando chicharroncitos de oro. Siguiente. Uno diría, esto sí es como de Indochina, eso no es tailandés, no, eso es de Antioquia la Grande, se las encontraban por Pereira, miren el modo como cargaban, arriba son pescadoras, ahí llevan en unos palos engarzados el pescado y encima de la cabeza llevan el símbolo propio de Indochina, que es el pavo real, que no existía aquí, pero aquí les hicieron el pavo real. Siguiente. Los músicos. Aquí existió la música con muchos instrumentos. No se ha hecho un estudio, no se ha investigado eso, pero miren ustedes ese negro de allá, el instrumento musical que tenían. Habían flautas, tamborcitos pequeños, tambores grandes. Siguiente. Aquí para llegar a aquel imperio Lama tuvieron que navegar los océanos y para navegar océanos no utilizaron de estas canoitas. Estas canoitas son de ríos. Utilizaron embarcaciones muy grandes en donde podían venir hasta 30 personas y tenían manera de comer y de dormir ahí. Entonces ahí tuvieron mucho de eso. Siguiente. Los que llegaron aquí tenían como recuerdo los animales que habían conocido allá. Por ejemplo, hicieron canguros. Aquí no había canguro, ese canguro lo encontraron por Pereira, en Aguaca. Seguramente el que vino venía por allá de Australia y aquí recordaba el animalito y lo hizo. Lo mismo que que es el camaleón. Los camaleones son típicos de Madagascar y de África. Aquí en América no hay camaleones. Hay muchos lagartos, pero esos tienen la cola ensortijada que se pegan y tienen la lengua muy larga. Y también tuvieron algunos conocimientos que nos dejaron sin investigar. Estos indios de aquí conocieron extraterrestres. Y seguramente que sí, porque mire que allá hicieron un astronauta dentro de una cápsula con sus boquillas. Siguiente. Figuritas pequeñas que hicieron cantidades para los collares. Siguiente. Esa pieza de abajo, ese es un galeón. Esa sí es una embarcación como la réplica de un galeón en real, en que vinieron de Egipto acá. Mire que tiene, en una punta está como el jefe
que va viendo por dónde va. Allá en el extremo de allá ven una pieza que son muy egipcias, porque son piezas de influencia egipcia. Esta es una lámpara. Ahí tenían para coger la mano y una parte plana para que la llama no se derramara y quemara la lámpara. Siguiente. Estos son de una mezcla de pancenúes. Los pancenúes son de Caucasia para el norte. Los que hicieron una obra, uno lo descrestan con las líneas de Nazca. Y dicen las líneas de Nazca, y todo el mundo habla de las líneas de Nazca. Y no hablan de aquí, de Caucasia, Ayapel, toda esa zona, que tiene cantidades, no líneas, sino canales tan anchos como este salón. Sacaban tierra así y hacían con la tierra, hacían un camellón. Allá cultivaban o hacían las casitas. Entonces hay canales y camellones, mucho más grandes que los de la isla de Pascua, desde Nazca. Abajo hay un platillo volador. Como que sería que también en esa época, eso antes de Cristo, también esa gente percibiría ese fenómeno tan raro que nosotros tratamos de investigar y no tenemos manera de agarrar el fenómeno. Siguiente. Bueno, ahí hay otros elementos. Miren este que tiene la cruz gamada. Esa ollita la estuvieron ofreciendo por aquí y una señora no la quiso comprar que porque era falsa, que porque tenía la cruz de Hitler. Entonces yo la estuve examinando y miré por los detalles, los hongos, la erosión, etcétera, que era verdadera. Entonces me la vendieron barata. Como que ese símbolo ya se utilizaba 3000 años antes de Cristo, se utiliza la cruz gamada. Siguiente. Vea un letrero. Esa ollita tiene un letrero. El hijo mío me lo sacó ahí. Es de esa olla. Está también sellos con la cruz gamada. Bueno, dejemos ahí porque hay mucho y quiero que ustedes me hagan alguna pregunta si quedaron con duda de algún detalle. Entonces, entendieron entendieron mucho, pero tienen que investigar más. El libro va a quedar seguramente en la biblioteca para que lo consulte. Ese libro no es para leerlo todo. Uno puede leerlo por cualquier parte, porque son 35 libritos. Usted abre una parte y encuentra los catíos, pues le hace los catíos nada más. Si abre más adelante, encuentra algunos pueblos de los que llegaron de la península, o los vascos, o los castellanos. Si abre más adelante, encuentran las etnias que llegaron arrimados, como los moros, los gitanos. Aquí llegaron gitanos con Robledo. Entonces, la conclusión es, nosotros no conocemos casi nuestra historia. ¿Te vas a preguntar? Hombre, en eso hay una cantidad de normas y de leyes que no se pueden cumplir. Yo conozco mucha gente, y aquí precisamente cuando hicieron un edificio estos grandes, encontraron unas huacas. Entonces, la ley dice, cuando se encuentra una huaca, hay que interrumpir la construcción hasta que los arqueólogos vengan y hagan investigación. En Medellín ocurrió lo mismo. Detuvieron un edificio. Entonces, se perdió un montón de plata porque ya hay un montón de cosas de los contratistas, los constructores, tienen ya el tiempo medido. Entonces, no lo pueden interrumpir. Entonces, ¿qué hacen? Cuando encuentran una huaca, a veces con una información muy buena, que me he dado cuenta, no la publican, ni detienen el edificio,
porque se perjudican. Entonces, el gobierno también no tiene normas bien claras con respecto a eso. Como les decía ahora, que si encuentra una cosa esta de oro, esta es de bronce, no es que valga mucho, porque es de bronce, pero cuando es de oro, entonces sí vale por el oro, o por la estética, o por la simbología que tiene. Pero entonces le dicen al guaquero, si el gobierno la ve, se la quita, y se la quitan. Entonces dice, me la quitan, entonces para que no me la quiten la fundo. Entonces ya tiene aquí el lingotico de oro, pero se perdió la información arqueológica o la información estética o la simbólica. Entonces muchas de las piezas que han sacado de oro las han fundido. Los españoles fundían eso por obligación, porque toda pieza de oro la tenía que fundirle para ponerle el sello del descubridor y para poder sacar el quinto que le pertenecía al rey. Sí te respondí, yo no sé si, bueno, hay tanta cosa que uno no alcanza, pero bueno, te agradezco la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? La hoja de vida mía. Sí. Excelente la pregunta. Y eso me la amplió para a un mundo que nosotros no sabemos. Por ejemplo, hoy día, la física cuántica, ustedes se pueden engomar por la física cuántica. La física cuántica es una física distinta a la actual, porque la física actual se puede llevar datos estadísticos. Si usted tiene una mesa de billar y tiene 3 bolas y chuta una bola contra otra, se puede conocer el ángulo en que se mueve, pero las 3 bolas quedan. Puede estar chutando 100 años y encuentra las 3 bolas ahí. Esa es física que podríamos decir estadística. Física cuántica no se le puede llevar la estadística. Por ejemplo, hoy día se conocen las partículas pequeñas, los quarks, o esos leptones. Entonces uno tiene 3 quarks. Chuta un quark contra otro. Resultan 7. Y dice, 7. Hace el ensayo de nuevo. Entonces hace el ensayo de nuevo y dice, de los 3 que había quedó 1. Dice, no, hace el ensayo de vez. No quedó nada. Hace el ensayo. Cada vez no se puede llevar una estadística. Eso es física cuántica. Entonces la física cuántica es muy difícil de interpretar. Pero yo les voy a decir una cosa para que se pongan a dudar y a pensar. La materia no existe. Oiga lo que les digo, la materia no existe. Entonces me dice la gente, no existe, a mí esta mesa existe, estas cosas existen, no. Si uno se pone a estudiar el material que está compuesto, esto llega hasta el punto de los electrones o de los protones o los electrones que están formando esto y se pierden, no hay manera de llegar. Entonces, los de la física cuántica no tienen elementos hoy día científicos para comprobar que esto existe o no existe. Entonces la teología me sirvió a mí para pensar que nosotros a veces tratamos de ver ese misterio del otro lado, del otro mundo, no tenemos manera de clarificarlo. Por eso las religiones todas tienen un fundamento muy especial, que no hay que llevarlo hasta el fanatismo como el islamismo, que lo llevan hasta el punto del fanatismo, que matan al otro porque no tienen las ideas suyas. Entonces para ellos la idea que ellos tienen es superior a la vida del otro. No, es superior la vida y no la idea, porque ellos tienen ideas religiosas, porque uno puede tener ciertas. Entonces la religión no le quita a uno
yo soy antropólogo físico, muchas veces me pregunto, ¿usted es antropólogo? Entonces, ¿usted no cree en Dios? Yo no, yo sí creo en Dios. Y creo que la materia no existe. Entonces ahí los confundo. Me dicen, porque me dicen, yo sí creo en la materia. Y sí, usted cree en la materia. Yo creo en Dios, pero creo que la materia no existe. ¿Y usted por qué dice eso? Eso lo dicen los científicos de la física cuántica. Bueno. Cuando usted ahorita hablaba de lo que todo lo que se conversó, que hubo una embajada grande, pues muchos hemos conocido embajada como sede diplomática. En aquel entonces, ¿qué se conocía o qué se determinaba como embajada? Embajada, todo ese montón de gente que organizaban para invadir una zona. Que ellos salieron, la gran embajada salió de Cartagena, orientada por Vadillo, y el teniente era Francisco César. Entonces salieron para Urabá, y de Urabá siguieron para el sur. Entonces la embajada era ese conjunto de caballos, 512 caballos, con más de 500 soldados, con negros, negras, con parientes, porque venían parientes de los españoles, porque eso era un conjunto muy grande que tenían que buscar la comida. Y ahí que cuando ellos llegaban a un pueblo, el teniente tenía que decir, ustedes se van por este camino, rebúsquense la comida por allá, ustedes van por aquí, ustedes se van por allá, porque si nos vamos por el mismo camino, no nos queda comida para todos. Entonces ellos iban invadiendo y se encontraba en cierto punto esa embajada, digamos esa embajada que estamos hablando, llegaron hasta donde el rey Nutibara. Nosotros decimos cacique Nutibara. A mí el rey Nutibara era un descendiente de los romanos. Cuando yo estuve investigando eso, encontré que los indios allá, yo llegué por toda la zona de Nutibara, por Frontino, por toda esa zona allá, por Foemia, y pregunté, en esa época estaba haciendo un estudio yo de lingüística, porque estamos en la época del idioma, aquí había muchos idiomas. Entonces yo pregunté allá a unos indios que redondos, muy pintados, ¿oíste cómo se dice ojo? Entonces apunté cómo se dice ojo, nariz, boca, pelo, cabeza, y hice un listado de cositas así, que es lo que le recomiendan a uno de las primeras palabras que uno debe consultar. Cuando hice ese estudio, pregunté dónde hay más indios, me dijeron detrás allá al otro lado del río. Llegué al otro lado del río, encontré otros indios distintos, también que eran redonditos, pero no tenían pinturas. Les hice las mismas preguntas. Los ojos se decía en forma diferente, boca en forma diferente. Después de que hice el estudio, pregunté dónde hay más indios, me dijeron detrás de la montaña. Yo me fui detrás de la montaña y la sorpresa mía fue que llegué a un grupo que no eran indios, eran blanquitos, no tenían pintura y tenían, hasta los niños pequeñitos estaban con vestiditos, curtidos y muy rasgaditos, pero todos cubiertos, no como los semidesnudos anteriores. Eso me llamó la atención porque los hombres tenían, fuera del manto que tenían una tela que se ponía encima de la cabeza. Y le dije, ve, esa tela que se pone encima de la cabeza, ¿cómo se llama? Dice paruma. Paruma, póngasela. Me la pusieron a mí y me sacaron la foto. Yo tengo la foto con la paruma. Y llegué a la conclusión, investigando, que esos eran descendientes de los romanos. Y eso que llamaban paruma era recuerdo de la toga romana. Los emperadores romanos utilizaron la túnica y un manto que se ponían encima, llamado toga. Entonces estos indios perdieron el elemento lingüístico, no dicen toga, sino paruma, pero seguían con la misma costumbre de ellos, modo que encontré que eran descendientes de los romanos. Entonces todavía se puede, por eso cuando yo les dije ahora, que cuando invitaba con mi conferencia, yo decía, aquí no había indios, porque si reunimos esos indios, a esos tres que yo visité, ellos no hablan el mismo idioma. Entonces, ¿qué pasa? Pelean. Porque los indios no son fáciles de aglutinar. Por ahí en Ecuador y en Perú sí, porque hablan el aymara o el quechua y se entiende entre ellos. Pero como aquí en Antioquia había 18 grupos diferentes, ¿quién nos reúne? Si los reunimos, tienen que hablar en castellano.
y muchas veces no lo entienden bien. Entonces, hay problemas del lenguaje. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí te respondí? No, yo creo que no. Bueno. Bueno, muchachos, aparte de todos los títulos de profesor, él también es artista plástico. Ustedes han entrado a la biblioteca, allá hay unas técnicas de pintura sobre la óleo. Entonces, los invito cuando tengan un tiempo, estamos todo el tiempo, de que pasen y